Ya está Orlando Ferreres, el prestigioso economista, en línea para conversar un rato esta mañana con nosotros sobre aspectos efectivamente económicos, no menores, en una semana que aparentemente va a ser muy caliente en la materia. Orlando, el gusto de escucharlo. Paulino Rodríguez, lo saludo. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, perspectiva de aumento de recaudación. Capitanich dijo es récord. Ahora, ¿estará por arriba de la inflación o seguirá por debajo como había ocurrido en el primer trimestre del año? ¿Qué cree usted? Y puede ser porque en este mes se cobra impuesto a las ganancias, en parte, y aparece entonces, ya empieza a aparecer un poquito más de aumento con respecto al mes anterior. Y también como la inflación está metida en el impuesto a las ganancias porque no se ajustan los balances por la inflación justamente, los pagos siempre van creciendo bastante, de manera tal que puede aumentar un poco. Recordemos que hasta marzo había aumentado 30,6 con una inflación del 39%, o sea que venía cayendo 9 puntos más o menos en términos reales, 8 o 9 puntos en términos reales. Así que ahora a lo mejor recupera el ritmo cero de crecimiento en términos reales, pero no mucho más que eso porque la actividad económica no se está moviendo. Bueno, hablando de actividad económica, ¿estamos en una economía estancada o una economía con caídas ya ostensibles en términos de niveles de actividad? Es muy disparo, o sea, en la parte de motos, autos, todos los bienes durables que se venden a crédito, como las heladeras, lavarropas, televisores, todo eso que se vende a crédito está cayendo estrepitosamente, sobre todo marzo, donde no había ni siquiera buenos salarios. Recién ahora en mayo se van a cobrar los aumentos que se fueron cerrando a fin de marzo, abril, y ahí podría mejorar un poquito. Pero el problema principal de los bienes durables es que se vendían a crédito y la tasa de interés se duplicó y las cuotas se redujeron a 6 meses a lo sumo, eventualmente un año en algunos casos, con lo cual se vende muchísimo menos, un 25% menos. En el caso de los camiones, un 70% menos, o sea, hay bastante caída también de la inversión del equipo de transporte. Y sí, sigue aumentando en cambio la producción del agro. Por ejemplo, la soja que el año pasado produjo 48 millones de toneladas, este año se calculaba que iban a ser 53, ya empezó a hablarse de 55, y nuestras estimaciones indicarían que puede llegar a 60 millones de toneladas. Y encima a un precio muy bueno que está en $544 por tonelada en Chicago hoy, o sea que son 30.000 millones de dólares de recaudación. Eso va a mover bastante la actividad de los pueblos de las provincias, del interior del país, donde se produce soja, maíz, que son hasta Salta, llega inclusive la producción de soja, de manera tal que, bueno, es muy dispar, en algunos lugares caída, en otros aumento, y después otros que permanecen más o menos estables o estancados, como es el alimento, bebidas y todos los productos de limpieza, están más o menos ahí en cero, lo mismo que el resto del producto de la indumentaria. En resumen, todo eso hace que prácticamente esté estancada la economía. Si bien algunos sectores crecen, otros decrecen de tal manera que se compensan y tenemos prácticamente un crecimiento cero en este año, hasta ahora, ¿no? Ferreres, usted dijo al pasar allí lo que recaudaría el Estado por la cuestión sojas en términos de retenciones y otros impuestos. ¿Esto implica que prácticamente 1 de cada 3 pesos de lo que el Estado Nacional recauda es soja? No, lo que pasa es que esos son los dólares que genera la exportación, porque se exporta casi todo. De eso hay que multiplicar por el 35%, que sobre 30.000 son unos 10.000 millones de dólares de recaudación sobre la soja sola, aproximadamente. O sea, en el 1 de año, cada ¿no? 10 pesos serían entonces del total de recaudación nacional. Exacto, más o menos el 10%, sí. Es muy alto, es impuesto distorsivo, que digamos no le permite a los del campo invertir más en herbicida, pesticida, fertilizante o en transformar el valor agregado de la soja en el campo para producir, por ejemplo, cerdos, hacer fábricas de cerdos y exportar cerdo, entonces tiene más trabajo argentino incorporado, pero como se lo sacan para repartir nada más, ese excedente no se invierte, va al consumo de otros, pero no a la inversión. Entonces, bueno, tiene ese inconveniente, ¿no? Uh-huh. Sí. En términos de empleo, ¿dónde está la principal preocupación? Porque se habló de las automotrices, naturalmente, bueno, de todos estos sectores con grandes caídas, concesionarias, etcétera. Ahora, ¿usted dónde pondría el foco de cara al segundo semestre?
porque uno intuye que quizás todavía si algunos están con alguna expectativa de reversión, ahora si no se concretan, en medio del Mundial uno intuye también que ahí se van a tomar decisiones las más drásticas por parte de algunos empresarios. ¿Dónde cree que está la variable de ajuste más al alcance de la mano, digamos, en qué sectores? Yo creo que los sectores que están teniendo más problemas de empleo son autos, motos y producción de ese tipo de equipo así durable, que tiene una caída muy grande. La construcción también, hay una fuerte caída, y eso ocupa muchísima gente, la construcción, o sea que habría que poner el acento en esos rubros. Algo tratan de hacer un fideicomiso para prestar 10.000 millones de pesos rápido y que se mueva la economía, vamos a ver si ocurre. Pero de todas maneras, el punto es que no hay perspectiva para la inversión, que es lo que hace ocupar gente, porque, bueno, está en el último año más o menos de un gobierno y eso es más difícil de que pueda organizar las cosas de otra manera cuando ya tuvo 11 años para hacerla confiable, digamos, a toda su estrategia. En este momento yo creo que todo el mundo está tratando de hacer inversiones testimoniales, o sea, hago una inversión de chiquita y digo que voy a invertir 1.000 millones en 5 años, pero lo que invierto este año es nada. Lo que se ve concretamente es los 5.000 millones, pero lo que yo en la práctica estoy poniendo es poco. Ahora que tenemos también candidatos testimoniales y que se inventó el actual gobierno para mostrar en la lista, después no asumían, también los empresarios se avivaron y hacen inversiones testimoniales, pequeñas inversiones con una gran proyección a 5 años, pero lo que se hace al principio es poco. Entonces no hay ocupación porque no hay inversión, no hay confianza en definitiva. Y eso es, digamos, la clave de la inversión, que haya confianza en un futuro que no va a tener sorpresas. Si hay sorpresas posibles, como que un día alguien se despierta y expropió tal empresa o hizo tal otra cosa con la otra, o a tal aquella le cobró una multa o qué sé yo, bueno, todo eso le cerraron la importación a otra, evidentemente no ayuda a hacer inversiones, sobre todo que muchos inversores grandes son internacionales, y entonces quieren remitir dividendos, no se permite, por lo tanto es difícil convencer a alguien que ponga dinero pesado, grande, cantidad, acá en Argentina. ¿Y usted ve alguna posibilidad de revertir esas restricciones, tanto a girar utilidades como del Banco Central para conceder los dólares para compras de insumos, en muchos casos de distintos sectores de la economía, para poder seguir produciendo? ¿O cree que finalmente el gobierno termina con esta lógica de cierto estrangulamiento sobre el tipo de cambio en virtud de un tipo de cambio que no va a generar certezas, me refiero al peso naturalmente? Bueno, ahí está el punto. La inflación anual, marzo del año pasado, marzo de este año, dio 39,7. Y bueno, se devaluó en enero más o menos 23, 25% y después se dejó fijo, con una inflación que continuó. Entonces todo lo que se ganó se va perdiendo mes a mes y ya dentro de 2 meses estaremos otra vez como en enero, que era un mes estrangulante. De manera tal que se van durmiendo un poco los laureles. ¿Fue correcto lo que hicieron? Sí, desde el Banco Central. Y también restringir la cantidad de dinero es correcta, pero digamos, ahora no se pueden quedar en eso solo. Y a su vez también tiene que reducir más gasto público el sector fiscal, que corresponde a Kicillof. Eso va muy lento y todo con cuentagotas, de manera tal que sigue habiendo déficit fiscal y por lo tanto sigue habiendo necesidad de poner plata del central para financiar el déficit, que se dibuja de una manera u otra, pero en definitiva la plata va para allá y ese chorro de dinero es el inflacionario, es el que infla, como si estuviéramos soplando un globo permanente desde el Tesoro que va inflando la economía y hasta que no se aguanta más y por ahí la piñata se revienta o eventualmente le sacan un poco de presión como pasó en enero. Hay consenso entre la mayoría de los economistas, y quiero consultarlo usted también, respecto a que en el segundo semestre va a haber modificaciones del tipo de cambio oficial. Algunos lo ponen en 9, otros en 9,50, algunos se animan a decir que podría llegar eventualmente a 10. ¿Usted dónde cree que va a estar el dólar oficial o dónde tendría que estar para que la economía no pierda competitividad y efectivamente aquello que dio cierto aire a determinados sectores industriales a comienzos de año sigan manteniéndolo? Yo creo que el tipo de cambio tendría que ir ajustándose de a poquito ahora que hay dólares. En el mes que terminó, el
ahora, el 30 de abril, el Banco Central aumentó 1.100 millones las reservas. Es un momento bueno para ir aumentando el tipo de cambio, porque están aumentando las reservas y entonces no genera ningún tipo de temor. Pero bueno, no lo hicieron. No sé cuál es la estrategia que están siguiendo ahora. Pero de todas maneras no podemos decir si lo van a hacer de a poquito a partir de mayo, si lo van a hacer de golpe en agosto, si lo van a hacer ya mucho más violentamente en noviembre. A fin de año va a estar entre 9,50 y 10. Y si no, vamos a estar perdiendo reservas desesperadamente, como pasó hacia diciembre y enero del año pasado y este año. O sea, o el dólar a 9,50/10 a fin de año, o estrangulamiento total que va a generar no solo magras expectativas, sino Banco Central otra vez perdiendo reservas casi al ritmo de una hemorragia más que una sangría. Porque el tipo de cambio no está en equilibrio en 8, no hay que confundirse. Si hoy dejaran importar todo lo que prohíben y han pedido la autorización previa, que prácticamente no lo dan a casi nadie, y si dejaran comprar a todo el mundo los dólares que quiere, pagar todos los dividendos que todavía están acumulados durante varios años que no los dejaron pagar, el Banco Central se queda sin reservas en 2 meses. O sea, no lo pueden liberar a este nivel. Quiere decir que no es un precio que la gente lo considere bueno, es un precio barato. Por lo tanto, deberían ir ajustándolo hasta que la gente diga, bueno, este precio ya no compro, ya está en su buen precio. Es como una acción. Si la acción X del banco, por ejemplo, Galicia, valía 5 pesos, todos compramos, pero a 13 ya no sé si compramos. Correcto. Orlando, 3 preguntas finales. Que está barato. Está bien, 3 preguntas finales quería hacerle. La primera es, anticipando a las decisiones que el gobierno va a tomar, uno intuye que va a haber aumento de asignación universal a la niñez, que va a haber aumento del mínimo no imponible de ganancias, en torno al 30, habla la mayoría de los que dicen la Presidenta habría confirmado, y al mismo tiempo de asignaciones familiares. Todo eso significará un mayor esfuerzo fiscal de parte de este Estado, que sigue teniendo un déficit cada vez más grande, digamos. ¿Ese es un riesgo? Es decir, potencio el consumo interno, pero mientras hago eso y no corrijo otras cosas, también aumento la brecha, el agujero, y por lo tanto, ¿todo puede terminar en precios o no? Bueno, en marzo, que es el último dato que tenemos de actividad, prácticamente está negativo, menos 0,5, y la industria menos 5 o 6% abajo. Con esto podrá recuperar a estar en cero, porque tampoco es grandes masas de dinero esos 3 elementos. De manera tal que hay que tener cuidado, porque cuando la actividad no crece, tampoco la recaudación crece, porque muchas empresas prefieren sobrevivir antes que pagar el impuesto. Si pagan el impuesto, mueren, y entonces aumenta un poco aumenta muy poco la recaudación. Eso con gastos que se van implementando grandes, y ahora hay que sacar 10.000 millones para este fondo fiduciario para hacer inversiones o préstamos, que no se sabe cómo se va a manejar. Bueno, eso puede significar, digamos, un incremento del gasto, pero no sabemos todavía cómo van a venir los ingresos. Y ahí podría haber un problema. Lo único seguro que hay es lo que va a entrar por la soja, y lo demás es bastante inseguro, porque creemos que la actividad económica, a lo sumo, en el año en promedio aumentará 1%, o sea, nada, o muy poco, de manera tal que la recaudación en términos reales va a estar ahí o va a bajar algo, con un aumento de la pobreza o de gente que queda desempleada, que tampoco va a querer gastar, aunque tenga algo de dinero, lo va a ir guardando por las dudas que no pueda sobrevivir más. O sea, en un ambiente de desconfianza del consumidor, es complicado generar esas expectativas sin tener los recursos. Y este es un momento difícil porque el gobierno, al estar casi al final de su etapa, genera poca credibilidad para el año siguiente. Entonces no se sabe cómo va a seguir la cosa, qué es lo que vendrá. Y en general, los agentes económicos, cuando pasa eso, prefieren ver qué pasa y después decidir. O sea, vamos a ver, dicen, ¿no? Y entonces no deciden nada, así que los últimos años siempre hay que llegar tranquilo y no teniendo que tapar agujeros como está llegando la actual gestión, que tiene que tapar muchos agujeros, y tomar medidas impopulares, porque aumentar el tren en 100% en San Martín, creo que aumentó hoy, sí, no es una medida muy simpática que el gobierno quisiera tomar, pero no tiene más remedio que tomarla porque necesita cobrar algo, digamos. Y lo mismo que aumentó la nafta varias veces seguidos, tampoco le debe gustar mucho hacerlo, pero lo tienen que hacer.
O sea que hay que tomar medidas impopulares. Al final no es bueno, porque nunca tomó este gobierno ninguna medida impopular. Ahora está teniendo que hacerlo por necesidad. Por ejemplo, la devaluación tampoco fue por gusto, sino porque no había alternativa. Y en ese contexto, como dijo Capitanich, ¿usted cree que la inflación se está desinflando? O, en efecto, en abril se desinfló y bastante, pero en mayo recrudeció con todos los aumentos de comienzo de mes. Claro, bueno, de un mes con otro se puede aflojar, inclusive este mes de abril puede estar en 2 o algo menos inclusive. Toda la alimentación sigue andando, así que es difícil pensar que va a bajar. Ahora estamos más o menos en 40 en abril, puede bajar a 38 para fin de año, pero en un ritmo que está entre cerca de 40, entre 35 y 40 para darnos un margen del error, pero no mucho más abajo, ¿no? O sea, no va a ser 20 ni 18, es un poco más alto, de manera tal que los aumentos salariales ya fueron de 30, pero quedan por debajo de la inflación y eso hace que la demanda de consumo diaria esté bastante disminuida. Basta ir a cualquier supermercado y ver cómo salieron los changuitos antes llenos y ahí salen con 2 o 3 cositas y casi vacíos los changuitos. Quiere decir que la gente está comprando menos. Y al comprar menos también paga menos IVA, menos actividad, menos empleo. Es una cosa que es obvia, digamos, que pasa cuando no hay confianza. La confianza no se gana diciendo, sino haciendo cosas que ayuden a todo el mundo a funcionar. Pero esto es difícil después de 10 o 12 años hacer algo muy distinto y que se le crea enseguida. A lo mejor se le crearía, pero tardaría más tiempo. Orlando, ahora sí lo último. Hoy un diario planteaba en tapa que el ritmo del crédito bancario en la Argentina mermó desde los 10.000 millones de pesos mensuales hasta 10 millones, solamente 10 millones en el mes de abril. ¿Usted cree que finalmente ahí se revierte en el segundo semestre, que todo esto que estamos conversando puede ser modificado, Club de París mediante, quizás algún ajuste fiscal que uno no ve a la vista, la vuelta al mercado de capitales de la Argentina para acumular más reservas, que le den cierto aire, etcétera? ¿O todo eso es parte de una ciencia ficción o de una película que solo el relato puede construir, pero en la realidad está alejado? No, se puede ir armando algo, pero se tarda mucho. Recién el 28 de mayo, creo, se van a encontrar con el Club de París para iniciar la negociación de cómo arreglar el default del año 2002. Estamos en el 2014, pasaron 12 años. O sea, no van a tener mucho apuro en resolverlo los del Club de París, porque si tuvimos que esperar 2 años para iniciarla, imagínense que ellos no van a querer resolver en un solo día. Tampoco les preocupa demasiado porque para los que son los países no es muy grande la deuda. El principal acreedor es Japón, al cual no le hemos dado mucha prioridad, casi nunca, digamos, está ahí, pero hemos preferido otros contactos. Eso en cuanto al Club de París. Pero el Club de París exige que se haga un acuerdo con el fondo, o por lo menos que el fondo haga un informe que se llama artículo 4 del estatuto, para ver cómo está la Argentina. Eso Argentina no quiere, a pesar de que en el 2007 sí se hizo, pero bueno, es un punto de ruptura. Entonces, ¿aceptamos que el fondo haga el informe o no? Si no aceptamos, en su estatuto, el Club de París dice que tiene que haber un informe del fondo. Si no hay, no se cumple y no van a cambiar el estatuto por nosotros. O sea que bueno, todavía falta resolver algunos temas con ellos. Y después en el mercado mundial siempre hay fondos, los que llamamos los hedge funds. ¿Qué quiere decir hedge fund? Es un fondo que puede invertir en lo que le parece, aunque sea de altísimo riesgo. No se sabe lo que hay dentro de esos fondos y siempre compran papeles riesgosos que rinden 10-12% en dólares, cuando el rendimiento del dólar en Estados Unidos básico es 0,25 anual. Bueno, si me pagan 10 ya es otra cosa. Evidentemente algo se puede obtener, aunque no tengamos ni siquiera firmado con el Club de París. De hecho, YPF consiguió 1.000 millones de dólares y no tenemos firmado nada con el Club de París, de un programa de 5.000, o sea que YPF puede seguir colocando, porque es creíble, más dinero en los próximos meses. O sea, yo creo que sí, que se puede obtener 4 o 5.000 millones del mercado financiero internacional para mejorar la posición de reservas,
pero eso no va a mejorar mucho la confianza, sino que es gente que siempre arriesga y que hace ese tipo de inversiones, pero claro, como arriesgan, quieren una tasa de interés alta o bastante alta. En una economía que va a crecer poco, que no se ve su dinamismo para el futuro, que tiene buenas posibilidades, pero siempre y cuando haya otro marco regulatorio, otro conjunto de instituciones que sean cumplibles y que se vayan consolidando al cabo de varios años, no es una cosa inmediata. Yo creo que ahí la Argentina tiene grandes posibilidades de ser un país interesante, porque tiene energía, enormes reservas, tiene producción de alimentos, enorme capacidad para exportar, tiene el mar continental no aprovechado y tiene minería. O sea, 4 cosas que el mundo reclama, pide, y que podemos venderlas inclusive muy caras, serían extraordinarias, pero para ello hace falta un conjunto de credibilidad basada en instituciones permanentes y que todos los políticos de todas las tendencias lo afirmen y digan que no van a cambiar nada ni van a seguir dando vueltas con revertir lo que el otro hizo, como pasa siempre. Ferreres, gracias por este ratito en la mañana, muy generoso y muy gentil. Termine bien el día. Gracias a ustedes.